versículo, Génesis capítulo 14, consideramos el 17 al 24 y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaba, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, a recibir a Abraham, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y les dio Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol, Manre, y los cuales tomaron su parte. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor mi Dios, en esta preciosa tarde por la bendición que nos da de estar aquí una vez más delante de tu presencia. Nos ponemos en tus manos, Señor mi Dios, para que hables a nuestras vidas. Te pido, Padre amado, que nuestras copas, Señor mi Dios, que están preparadas, tú seas llenándolas en este día, Padre eterno, y podamos, Señor mi Dios, atesorar esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor mi Dios, aleluya, en este día, aleluya, que con la autoridad que tú nos has dado, nosotros reprendemos todo aquello que impida que tu bendición sea fluida. Todo principado, toda potestad, todos gobernadores de las tinieblas, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos, Padre eterno, bendición que sobre y abunde. Glorifícate de manera especial, Señor mi Dios, en este mensaje, y yo me encargaré de darte toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Puede sentarse, gloria es el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Voy a hablarles unos segundos referente a la profesión sacerdotal antes de entrar en el mensaje. Amén. La Biblia nos enseña que el sacerdote, una de los principales motivos por el cual el sacerdote es llamado era para conectar al hombre con Dios. Amén. ¿Cuántos lo saben? La Biblia dice que si yo necesitaba hablar con Dios, yo tenía que ir a donde el sacerdote, y el sacerdote, en serio, gloria a Dios, y el sacerdote era el que me conectaba a mí con Dios. ¿Cuántos pueden entender eso? Amén. Yo iba y presentaba mis ofrendas ante el sacerdote, y el sacerdote era la única persona autorizada, amén, a ir ante la presencia de Dios, ofrecer ese sacrificio, amén. Y a mí, si Dios recibía ese sacrificio, a mí las cosas me iban a ir bien. Eso era la comunicación de tierra al cielo. Yo como pueblo no podía ir directamente a Dios en aquellos tiempos. Ahora bien, del cielo a la tierra, Dios se encargaba de usar sus profetas para hablarle al pueblo. Por eso mucha gente viajaba muchos kilómetros para que para recibir una palabra de Dios, y buscaban al profeta para que el profeta le hablara. Pero en el caso de la tierra hacia el cielo, el sacerdote era el intermediario, el que Dios escuchaba por mis plegarias. ¿Cuántos pueden entender eso? Amén. Ahora bien,
hubo un hombre en la tierra que terminó con este sacrificio, llamado Jesús de Nazaret. Y la Biblia me dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 16, dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El escritor de Hebreo me está diciendo que Jesucristo vino y terminó con ese plan de trabajo que había antes, y Él se hizo el intermediario, el que cuando murió en la cruz del Calvario, todo aquel velo se rasgó, y ahora yo puedo ir directamente ante Dios y hablar con Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos pueden entender? Antes el sacerdote tenía ese trabajo, pero Dios terminó con eso. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero mira lo que me dice el mismo libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Dice: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Este escritor, que muchos dicen que es Pablo, y yo entiendo que sí, nos está diciendo que Jesús fue el sumo sacerdote que traspasó los cielos, y que cuando llegó aquí ejerció ese sacerdocio. Amén. ¿Cuántos entendemos hasta ahí? Ahora bien, me llama mucho la atención esta porción bíblica del capítulo 4, versículo 14, porque al final, Carmen, de ese versículo, no sé si Alejandro me puede poner ese versículo, Hebreos 4, 14. Al final de ese versículo 14 hay algo que me llamó mucho la atención, porque todos entendemos, ¿verdad?, que Jesucristo fue el sumo sacerdote, y Él vino, amén, y ejerció su sacerdocio, y por medio de Jesucristo ya nosotros podemos ir directamente ante el Padre. Pero mira lo que dice ese versículo en la última parte: traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios, y el escritor dice: retengamos nuestra profesión. Y eso me llamó la atención, José. ¿Tú sabes por qué me llamó la atención? No es que nosotros seamos, oye, los que no están viniendo a las escuelas dominicales se están perdiendo un manjar. Así que ustedes no se queden, levántense temprano, lleguen aquí, porque aquí se escudriña y se desmenuza, amén, la palabra de Dios. Y si este versículo hubiera estado en la clase, estuviéramos todavía peleando o escudriñando, porque a mí me llamó la atención. Y yo soy así, yo cuando leo la palabra, algo me llama la atención y no me muevo de ahí hasta que lo pueda entender. Pero aquí me está diciendo, porque está hablando de Jesús, pero le está hablando al pueblo de los hebreos, y le está diciendo que Jesús es el sumo sacerdote, pero le está diciendo al pueblo: ustedes retengan su profesión. No está hablando de aquel que era carpintero y le está diciendo: no, usted retenga la profesión de carpintero. Usted que era albañil, retenga la profesión de albañil. No, Señor. Para yo poder explicarte esto, de qué profesión está hablando aquí el escritor de Hebreo, yo te voy a dar mi opinión, lo que yo pienso que la palabra de Dios nos está queriendo decir con esto. Amén. La Biblia dice, Pablo dijo en 1 Corintios 6, 17, Pablo dijo: pero el que se une al Señor, hablando de Jesús, un espíritu es con Él. Amén. Pablo está diciendo que cuando cada uno de nosotros que estamos aquí llegamos al Señor, Joel, somos uno con Él. Es como cuando tú te casas y consumes el acto del matrimonio. Tú eres uno con esa persona. Eres uno con esa persona.
Este mismo caso que Pablo me está hablando es el mismo caso de lo que te estoy explicando aquí. Cuando tú recibes a Jesucristo, tú eres uno con Él. ¿Cuántos adoran a Dios? Tú eres uno con Él. Inmediatamente yo acepto a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Yo vengo a ser un espíritu con Cristo. ¿Me hice explicar? Ahora bien, Juan 20, 21 al 23, mira lo que dice. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. ¿Quién está hablando? Como me envió el Padre, escucha bien. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo soy un espíritu con Él. Pero aquí Él mismo está diciendo: tú y yo que somos uno. El Padre me envió, pero yo te estoy dando una asignación para que tú también vayas y lo hagas. Así también vosotros os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Le habló a los discípulos, perdón. Esto se transmite a cada uno de nosotros, porque lo mismo que los discípulos vivieron, nosotros lo hemos vivido cuando recibimos a Cristo. Somos uno con Cristo. Pero aquí ahora Cristo nos está diciendo: hay una asignación que tú tienes que hacer. Hay un mandato que tú tienes que hacer. Está diciendo, y habiendo dicho esto, sopló en ellos espíritu. ¿Estamos entendiendo? Y sigue diciendo: a quien remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se les retuvieren, les son retenidos. Voy a ver si me puedo explicar. Este verso me está diciendo que Cristo me dio una asignación. Que primero que nada yo soy uno con Él. Y Cristo me dio una asignación. Una vez yo recibo al Señor y soy uno, y el Espíritu Santo está en mí, me dio una asignación de que a quien yo le remita los pecados, le serán remitidos. Pero a quien yo le perdone los pecados, le serán perdonados. O vamos para que no me malinterpreten: a quienes le retuviesen los pecados, le serán remitidos. Ahora bien, yo tengo una pregunta. ¿Cómo un ser humano puede llegar a una dimensión donde la palabra de esa persona retenga o libre de pecados a un ser humano? ¿Cómo? Si eso solamente lo hacía un sacerdote. Eso solamente lo hacía un sacerdote. Cuando yo tenía que ir ante Dios para que Dios perdonara los pecados míos, ¿el pueblo a dónde iba? Ante el sacerdote. Llevaban un palomino, llevaban lo que iban a llevar para sacrificar, ¿verdad? Y ellos lo llevaban, y el sacerdote era el autorizado a llevar el sacrificio. Y si el sacerdote no quería, no lo llevaba. ¿Estamos entendiendo? ¿Estoy haciendo entender? Este trabajo solamente lo hacían los sacerdotes. Ahora bien, mira lo que dice Juan 13:15. Jesús mismo hablando dice: porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Están escuchando? Jesucristo está hablando y está diciendo: porque yo les di ejemplo, y como yo hice, ustedes también lo van a hacer. Nosotros, amén, somos representantes oficial de Jesucristo, el sumo sacerdote aquí en la tierra. ¿Cuántos adoran a Dios? Ay, yo no sé si a ti te emociona eso, pero yo soy representante del Señor. Amén. Yo soy representante del Señor. Yo no sé si tú eres representante o no, pero yo te estoy trayendo versículos bíblicos donde la palabra me está diciendo que yo represento el reino aquí en la tierra, que yo represento al Señor aquí en la tierra. Aleluya, que no importa quién se levante. Aleluya, el reino, el que nunca ha perdido, está contigo, está conmigo. Aleluya, y no hay nada ni nadie que se pueda levantar en contra del reino de Dios. Y yo estoy con el reino de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Mira, yo sé, yo puedo entender que hayan personas que no puedan entender muy bien esta porción bíblica.
Porque es un poquito difícil a veces entender de que yo, representante de Dios aquí, yo. Amén. Pero Pablo también confirma todo esto que yo te estoy diciendo en el versículo 1, perdón, en el libro 1 de Primera de Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido. Escucha bien. Real. No escuché. Real. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está confirmando lo que yo te estoy diciendo. Amén. Que una vez tú recibes al Señor, tú eres uno con Él. Que una vez tú recibes al Señor, tienes una encomienda. Amén. Y Pablo me está confirmando que yo soy real sacerdocio. ¿Tú sabes cuál es mi problema? Y mi problema es, aleluya, que mucha gente, aleluya, dice: hey, no te metas conmigo, porque yo soy la niña de los ojos del Señor. Ok, si tú eres la niña de los ojos, también tienes que aplicarte que tú eres linaje escogido. Si tú eres la niña de los ojos, también tú tienes que aplicarte que tú eres real sacerdocio. Amén, porque a veces nos aplicamos unas cosas, pero otras no nos las queremos aplicar. Amén. Tenemos que aplicarnos todo. Y aquí la palabra dice que Pablo dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos adoran a Dios? Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. José, no solamente Pablo me confirma esto, porque el escritor de Apocalipsis, en Apocalipsis 1, 5 y 6, mira lo que dice, Carmen. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. Una vez más, la palabra de Dios me está confirmando que tú eres sacerdote de Dios. Una vez más, oye, esto no es un mensaje de apoderamiento ni nada por el estilo. Esto es un mensaje para que tú entiendas que tú, aleluya, tienes un poder sobrenatural. Aleluya, que a ti no te llamó cualquier persona, que a ti no te llamó Pancho el de la esquina, que a ti te llamó Cristo. Aleluya, y que cuando tú recibiste a Cristo, tú eres uno con Él. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora bien, si Jesús lo dijo, si Juan lo dijo, si Pedro lo dijo, ¿cómo explicamos estos versos bíblicos poderosos que dicen que somos sacerdotes? ¿Dónde está la materialización de eso? ¿Dónde yo pongo en práctica eso en mi vida? ¿Cómo yo ejerzo eso en lo material? Hay un ejemplo bíblico. Amén. La palabra de Dios nos dice que Jesús sanó a un leproso y le dijo al leproso: ve y preséntatele al rey. ¿A quién le dijo? Al sacerdote. Pastor, ¿por qué Jesucristo le dijo: ve y preséntate al sacerdote? Porque el sacerdote era el único autorizado. Amén. Que si tú tenías una lepra, por ejemplo, y Jesucristo te sanaba, era el único autorizado en la tierra para decir: hey, reciban a este hombre. Ya este hombre está sano, ya no tiene nada. Era el único que podían decir: úsenlo para el ministerio. Aleluya, este es bueno para que trabajes con él. Aleluya, si el sacerdote no lo autorizaba, no podía ejercer nada. ¿Cuántos adoran a Dios? Tenía que estar fuera del campamento. O sea que el sacerdote era el único autorizado. Amén. Si la Biblia lo dice, si Jesús lo dice, si Juan lo dice, si Pedro lo dice, ¿cómo nosotros podemos experimentarlo?
Hay muchas porciones bíblicas. Y ahorita en la clase hablamos algo referente a eso. Lo que pasa es que el pastor me dijo, no escudriña, no te metas mucho por ahí. Porque la Biblia me dice que en los tiempos antiguos, muchos de los que recibían al Señor o trabajaban para Dios, experimentaron cosas naturales, aleluya, que en el momento no estaban disponibles. ¿Me explico? David experimentó gracia cuando se comió los panes en el templo. Experimentó gracia porque nadie podía comer pan. Nadie podía hacer eso en aquel tiempo. Aunque aquellos panes los iban a sacar, los iban a botar, no se podían comer, había que botarlos. Él experimentó la gracia de Dios, pero todavía la gracia de Dios no estaba manifiesta, porque cuando la gracia de Dios llega por medio de Jesucristo. Todos adoran a Dios. Y David experimentó gracia antes de tiempo. Manoah, se le presenta un personaje que cuando le pregunta ¿cuál es tu nombre?, él le dice mi nombre. ¿Por qué tú me preguntas mi nombre si mi nombre es admirable? Y Isaías dice que la única persona, aleluya, que se le llama admirable es a Jesús de Nazaret. ¿Cómo Manoah experimentó algo, aleluya, antes de tiempo? ¿Por qué me preguntan mi nombre si mi nombre es admirable? Aleluya. Ahorita hablamos de Job en la clase. ¿Cómo Job experimentó redención? Y el versículo dice, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, si para haber redención, aleluya, tiene que haber un pago de sangre. La sangre tiene que correr. Aleluya, y él dice, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo es posible? Aleluya, que Job experimentó redención antes de que Jesucristo llegara. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Se me fue el texto, aquí estoy. Entonces, ¿cómo estas personas estuvieron toda su vida buscando estos beneficios cuando no existían? Y hoy en día, José, hoy en día que yo tengo el Espíritu Santo, que te acabo de decir que soy uno con Cristo, que el Espíritu Santo está en mí cuando yo recibo al Señor, yo tengo todo esto a mi disposición. ¿Cómo es que hoy yo no ejerzo lo que Pablo dijo? Ejerce tu ministerio. Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no accedemos a eso? ¿Por qué no accedemos a lo que tenemos ahí? En aquellos tiempos eran algunos que la Biblia dice que el Espíritu Santo descendía sobre ellos y se iba inmediatamente, se ejercía la asignación que había. Pero en el caso de nosotros lo tenemos disponible 24 hours, 24/7. Todo el tiempo está para nosotros, Alejandro. Por eso es que yo te vengo a decir hoy, aleluya, hay una asignación. El tema de hoy es, tienes una profesión. Nosotros tenemos una profesión. Nosotros tenemos, aleluya, cada uno de nosotros es un profesional aquí. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos, o si lo sabemos se nos olvida. Nosotros tenemos una profesión, la cual tenemos por obligación que ejercerla. No es que si yo quiero o no quiero, es que tengo que hacerlo por mandato de ¿quién? Jesucristo dijo, como el Padre me envió, así también los envío a ustedes. Yo no sé cómo David lo hizo. Yo no sé cómo Manoah lo hizo. Yo no sé cómo Job lo hizo. Amén. Podremos especular referente a cómo cada uno de ellos lo hicieron. Pero hoy yo lo tengo disponible y yo quiero ser, aleluya, uno de los que haga manifiesto esto. Yo no sé si tú te quieres apuntar conmigo, aleluya, pero yo quiero ser uno de los que manifieste este poder, aleluya, que hay disponible para cada uno de nosotros.
Yo no sé si tú lo quieres, pero si me provoca, yo te lo voy a decir. Nadie lo quiere. Nadie me provocó. Te voy a decir cómo nosotros lo podemos tener manifiesto. Aunque tú no quieras, como quieras, la parte me la dieron a mí. Alaba. Gloria a Dios. La Biblia nos habla en 2 de Samuel, capítulo 9, que Dios, aleluya, le acordó, o por lo menos le llegó a la mente, un pacto que el rey David había hecho con su amigo Jonatán. ¿Se acuerdan de Jonatán? Jonatán era el hijo del rey Saúl, el primer rey de Israel. David hizo un pacto con él. Amén. Que David le llegó ese momento y David dijo en el capítulo 9, versículo 1, dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David quería honrar ese pacto que hizo, amén, con su amigo Jonatán, aunque Jonatán no estaba. Escucha bien, ese pacto podía ser nulo. Ese pacto lo podía dejar ahí porque ya él no estaba. Pero él era tan... Por eso es que hay muchas personas que no saben lo que es un pacto. Amén, que no saben lo que es honrar a una persona. Amén, no saben el poder que hay en la honra. Gloria sea el nombre de Jesús. Y este hombre llamado, aleluya, David, se acordó del pacto y rápidamente hizo una pregunta en el palacio: ¿habrá alguien que yo pueda honrar de la familia de él? Saúl había muerto, Jonatán había muerto, pero la Biblia me dice que cuando Saúl y Jonatán fueron muertos, aleluya, cuando en ese preciso momento murieron, había un hijo de Jonatán llamado Mefibosé, que tenía 5 años, que cuando mataron a papi y abuelo, aleluya, la nodriza lo cogió y salió corriendo. Porque déjame decirte una cosa: cuando tú eres, aleluya, del linaje del rey y pasa algo como eso, tienes que salir corriendo o pelear, aleluya. Pero este era un niño, lo que tenía eran 5 años, y a la señora saber lo que estaba pasando, salió corriendo de allí con el niño, y el niño se le cayó de las manos, aleluya. Y la historia dice que cuando el niño se le cae de las manos, queda paralítico. En aquellos tiempos no existía la medicina de hoy, pero como había que correr, salir de allí y irnos huyendo hasta donde nos podamos sentir a salvo, aquella mujer cogió al niño, no le pudo meter medicina a tiempo, y aquel niño quedó paralítico y creció paralítico. Se fueron a una tierra llamada Lodebar. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero cuando David pide a ver si hay alguien que él pueda honrar, había uno llamado Siba. Grábate este nombre: Siba. Y antes de que empiece a hablar de Siba, te voy a decir: Siba cometió un montón de errores. Siba cometió miles de errores. Pero cuando escuchó que si había alguien a quien el rey pudiera honrar de la familia de Jonatán, Siba se acordó: yo conozco a alguien, yo conozco a uno. Y rápidamente él podía, al él decir yo conozco a uno, él podía poner su vida en riesgo, porque lo podían matar. Porque Mefibosé era descendiente de rey y podían en algún momento, amén, pedirle ese reinado. Pero Siba, por encima del riesgo, le dijo al rey: rey, yo conozco a uno, pero es inválido, amén, y vive en lo de barro. Y el rey le dijo: búscamelo. Yo le quiero decir a cada uno de los que están predicando hoy en día, y a aquellos que me puedan escuchar por las redes: cada vez que usted hable de la restauración de Mefibosé, que usted hable de lo grande que Dios hizo con Mefibosé, a usted no se le puede olvidar, aleluya, lo que hizo Siba. Te voy a explicar por qué y con esto terminamos. ¿Tú sabes por qué, Carmen Marrero?
Porque Siba hizo el trabajo del sacerdote. Siba conocía a Mefibosé y Siba conocía al rey. El rey no conocía a Mefibosé. Hello. Mefibosé no quería ir donde el rey y tampoco quería buscarlo porque podía morir, pero había uno que conocía al rey y había uno que conocía a Mefibosé. Ese es el contacto, ese es el que Dios va a usar, aleluya, para conectarme a mí con el rey. Y hoy yo te vengo a hablar y te vengo a decir que Dios está buscando muchos Siba. Por eso es que el tema dice: tú tienes una profesión. Hay gente allá afuera, ay, mi alma alaba la gloria de Dios. Hay gente allá afuera que necesitan que tú lo conectes con Dios. Hay gente allá afuera que los han dejado caer. Hay gente allá afuera, aleluya, que los maltrataron, que viven en lo de barro. Pero tú que los conoces y que tú conoces a Dios, ejerce tu profesión. Aleluya, ponte las pilas. Aleluya, y ejerce lo que Siba ejerció. ¿Tú sabes una cosa? Siba no tenía el Espíritu Santo. Siba, escucha una cosa, no tenía el mandato, no tenía la obligación, pero tú y yo tenemos el mandato y tenemos la obligación. Así que ponte de pie, ponte de pie. Tú y yo tenemos esa obligación, aleluya, de buscar a aquellos Mefibosé que están perdidos, de buscar a aquellos, aleluya, que necesitan ser conectados con Dios. No, pero pastor, pero es que yo, no. Jesucristo dijo: como yo lo hice, tú también lo vas a hacer. Es obligado. Ah, pastor, pero es que yo no sé, aleluya, cantar. Siba no sabía cantar. Pastor, pero es que yo no sé predicar. Siba no sabía predicar. Siba solamente tenía, aleluya, una cualidad: conocía al rey y conocía a Mefibosé. Esa cualidad tú la tienes. Así que ponte las pilas, aleluya, y conecta a Mefibosé con Jehová. Todos adoran a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.